Este tema se refiere al balance que se hizo en el año 2012 respecto a cómo iban las obras del proyecto Ituango, teniendo en cuenta que las obras de los túneles de desviación iniciales tenían una serie de atrasos causados por problemas de orden público, por los problemas de los mineros y por la misma adjudicación del contrato. Tenía que haberse desviado el río en el año 2012, finales de 2012. Llegada a esa fecha, finales de 2011, finales de esa fecha no la teníamos y EPM estudió varias alternativas de cómo recomponer las obras para que apuntaran al compromiso del 2018. Los túneles de desviación que se estaban ejecutando en ese entonces no tenían instaladas todos los elementos mecánicos que permitían el control del agua. Esos elementos eran una descarga de fondo que iba a manejar el caudal ecológico y adicionalmente en los portales de esos túneles de desviación instalar una serie de compuertas planas que permitieran bajar compuertas y empezar el nivel del embalse. No teniendo eso, se estudió una alternativa que era buscar que esos elementos mecánicos se instalaran en un nuevo túnel y se pudiera entonces desviar el río por los túneles que estaban ya construidos en la obra civil sin la obra mecánica y posteriormente construir otro túnel en donde se instalaran los mismos equipos. De esa manera entonces salió el tema de del túnel auxiliar de desviación o sistema auxiliar de desviación. Pero para estudiar qué pasaba con el túnel hacia dónde apuntaba, se hizo en ese entonces un estudio diagnóstico del programa. El diagnóstico del programa nos indicaba que si de seguir como íbamos y si no tomar acciones, nos íbamos con un atraso del orden de 20 meses. En ese orden de ideas, entonces, se tomó la determinación en febrero del 2014 de desviar el río y de mirar ya con compañías internacionales, con expertos, cómo se diseñaba el nuevo sistema auxiliar de desviación donde se iban a instalar los equipos mecánicos. Las estrategias entonces para mirar cómo recuperar los tiempos era la construcción del sistema auxiliar de desviación, como les digo yo, donde se iban a instalar los equipos mecánicos que antes estaban previstos en el sistema inicial de desviación. No circula. La segunda era buscar la manera de cambiar un poco la estrategia que se tenía por parte del diseñador, de mirar cómo las obras civiles avanzaban, primero en la parte de obras exteriores y luego avanzar en la parte de las obras subterráneas. Se bajaban las excavaciones de la parte de las laderas y una vez llegaran a cierto nivel y se tocara la boca de las excavaciones subterráneas, se iniciaban las excavaciones subterráneas. Esa era la manera como se tenía planeado y como se tenía programado ejecutar el proyecto. La estrategia entonces consistía ahora en mirar la simultaneidad de ejecutar las excavaciones exteriores y las excavaciones subterráneas. Para eso se buscaron una serie de alternativas de construir unas galerías que nos permitieran acceder desde el túnel vial que ya estaba previsto y desde la ladera para llegarle a unos frentes de obras subterráneas y trabajar en simultaneidad entonces las obras exteriores con las obras subterráneas. La otra alternativa consistía en mirar cómo se incluían mayores recursos para ejecutar la obra. Eso requería entonces mayor número de horas hombre trabajando en el proyecto y por lo tanto también mucho más equipo para esas personas que iban a trabajar en forma continua las 24 horas, 365 días. Y adicionalmente tenía la necesidad de que de esa simultaneidad exigía de algunos equipos especiales como unos equipos raise boring o unos pórticos adicionales que nos permitían atender la simultaneidad de las obras de excavación subterránea. El tema de cómo íbamos a lograr meter el proyecto nuevamente dentro del plan del 2018 nos permitió entonces hacer un programa con aceleración y el programa con aceleración nos indicaba que íbamos nosotros a cumplir con la generación en el 2018 y se hizo un programa que fue llevado a cabo con la participación de EPM, de Integral, de Interventoría y del contratista. Ese programa nos llevaba entonces a que en finales de noviembre de este año estaríamos con la primera máquina en generación.
Y de hecho, hicimos nosotros todos los seguimientos a través de todo el tiempo, desde cuando empezó este plan de buscar la recuperación de los atrasos, y nos lleva a que con un corte a abril, nosotros teníamos, según lo programado de las obras civiles a cargo del consorcio CSC Ituango, no así las obras de la parte de montajes, porque la parte de montajes electromecánica los hacía directamente EPM. Con el contrato de obras civiles a cargo de CSC Ituango, deberíamos estar en el 93.34% de avance, y lo que teníamos a finales de abril eran 92.77%. O sea, nos faltaban 7 meses y solamente teníamos 1.50 y algo de atraso, que era muy factible de recuperar en el término de los 7 meses que nos faltaba. Las obras civiles y todo lo que correspondía a la central subterránea con equipos montados, estaba previsto que nosotros íbamos a cumplir la meta de noviembre del 2018 con la primera unidad. Pasando a otro tema, entonces, nosotros como interventoría queríamos presentarle a ustedes la manera como ese nuevo sistema auxiliar de desviación o el túnel auxiliar que se construyó al sistema inicial, cómo se construyó. Entonces, el sistema auxiliar consistió en un túnel largo, con la misma sección de 14 por 14 que tenían los túneles iniciales de desviación, pero metido más en la montaña. O sea, iba a estar incorporado en una roca más competente, por ahí, una roca mucho más profunda. Ese túnel básicamente era un túnel largo con un sistema de ramificaciones en donde se iban a colocar en esos ramales las compuertas planas que iban a instalarse inicialmente en los ramales de la entrada de los túneles de desviación iniciales. Allá se iban a colocar las compuertas planas, y en otro ramal se iba a colocar todos los equipos de la descarga de fondo que antes estaban previstos en el túnel izquierdo de la desviación. Ese sistema auxiliar de desviación se aprovechó que fuera conectado con uno de los túneles que estaban previstos en el diseño, que era uno de los túneles de las descargas de aguas turbinadas que vienen de las unidades 5 a 8. Conectamos ahí con el objeto de ahorrar excavación subterránea en alrededor casi de 900 metros. Eso nos permitió entonces tener el sistema que tenía en una serie de obras exteriores que corresponden a un portal de entrada. Tenía que hacer una nueva ataguía para poder desviar el río por este sistema auxiliar, y otra serie de ataguías pequeñas que nos permitían regular el caudal para que pudiéramos nosotros entrar a las bocas de los túneles iniciales de desviación y poder taponar esos dos túneles. Túneles que no tenían, como les digo, ningún sistema mecánico, sino que tenemos que, a través de obras civiles de concreto, taponar los túneles iniciales que se hicieron. Las obras exteriores tenían adicionalmente un canal de alivio. El canal de alivio estaba frente a la boca del túnel de auxiliar de desviación, con el objeto de que cuando se hiciera la desviación, el agua que no alcanzara a pasar por el sistema auxiliar de desviación se desviara por un canal tipo rebosadero lateral, que nos permitiera que esa agua iba hacia los túneles de abajo, hacia los túneles iniciales, y poder controlar el agua sin que se nos rompiera la taguía. Y las obras subterráneas se dividieron en 4 sectores. Esos 4 sectores correspondían, aquí los tenemos, a los colores que se ven allá. El sector de abajo, del lado derecho, corresponde al túnel, el amarillo, al túnel que era el de las obras iniciales, o sea, de la descarga de las aguas turbinadas. El tema morado es el sistema más próximo a la central subterránea, y donde se iban en esos ramales a instalar los equipos mecánicos. El tramo azul, que corresponde al tramo de la parte de arriba que iba a ir contra el río, y el tramo amarillo, el sector amarillo, que corresponde a una serie de galerías de construcción que nos llevaban a una cámara pequeña donde se instalaban los equipos mecánicos de la desviación, o sea, con los que íbamos nosotros después a cerrar el río y empezar el nivel del embalse, y otra galería que llegaba a la descarga de fondo, donde se iban a instalar los equipos que iban a garantizar el caudal ecológico durante el llenado del embalse. Ahí en estas ilustraciones se muestra en cada uno de esos sectores cuál era la parte más importante. En la parte que se ve verde corresponde a unos pozos que iban desde la cámara y donde se iban a instalar las compuertas planas para cerrar la desviación y empezar el llenado del embalse. Y adicionalmente,
En la parte baja morada que se ve, ahí estaba pasando el agua y ahí es donde bajaban las compuertas para cerrar el flujo, y lateralmente a ese morado estaba el otro ramal, que era por donde iba a pasar el caudal ecológico de los 450 metros cúbicos que exigía la autoridad ambiental. La parte de arriba, que es el azul contra el río, que tenía su portal, y la parte larga, que es lo que ya les habían comentado del túnel que ya se tenía previsto en el diseño. Para ilustración, nosotros tenemos ahí para mostrarles qué es un terreno tipo 1 en la excavación. En la parte izquierda se ve, es una roca bastante sana, con pocas discontinuidades. No requiere mayor tratamiento de colocarle pernos de soporte o mallas o concretos lanzados. Es una roca bastante competente. En la segunda ilustración se ve un tipo 2 que se clasifica la roca. Esa es una roca un poco más fracturada, moderadamente fracturada, con algunas discontinuidades, pero con la formación pequeña de cuñas. El tipo 3 es una roca que se excava con la presencia de un material más fracturado, con bastantes discontinuidades, y que exige un tipo de tratamiento diferente, que es colocarle pernos, colocarle malla y excavarse normalmente en 2 sectores siempre, que es colocarle primero la excavación de la bóveda y después de la bóveda se le excava del túnel la parte baja. El tipo 3 adicionalmente es un terreno donde se instalan bastantes drenajes para bajar las cargas de agua, y el tipo 4 es un terreno que es bastante discontinuo, con alguna meteorización, presencia de cizallas, presencias de agua, y ese terreno cuando se excava colocando marcos metálicos, se colocan mallas metálicas, concretos lanzados, drenajes y pernos. En un ciclo de excavación subterránea, para el caso de el sistema auxiliar de desviación, corresponde a un ciclo inicial, que es entrar un equipo de perforación que perfora la roca hasta cierta profundidad, de acuerdo con lo que está establecido en especificaciones técnicas para cada tipo de roca. Se hace un cargue con los explosivos, se hace una voladura, esa voladura produce una cantidad de humos y gases que se tienen que ventilar. Luego se entra a recuperar, a desabombar el frente, porque la excavación queda muchas veces con rocas colgadas, muy peligrosas para los trabajadores. Entonces se hace una recuperación, un desabombe. Luego se retira el material de las excavaciones subterráneas, la roca. Luego se coloca el soporte, que ya tiene los concretos lanzados, las mallas, los pernos de roca. Y luego se hace ya la parte de unos refuerzos adicionales, si es necesario, o algunos elementos adicionales, como por ejemplo drenajes profundos o algo para descargar agua. Ese es un ciclo de excavación subterránea, y ese es el que se cumplió haciendo ese túnel del sistema auxiliar de desviación. En esta gráfica ilustramos ahí los diferentes tipos de terreno. Como ya les expliqué en las gráficas anteriores, están los terrenos tipo 1, que son los de mejor roca, los tipo 2, un poco más moderada la fracturación, más fracturado el tipo 3, y finalmente un terreno tipo 4 con mayor fracturación y grado de meteorización. En la gráfica se ve que el túnel largo siempre fue excavado en terrenos de roca tipo 2 y roca tipo 3. No hubo roca tipo 4, o sea, no hubo roca de pésima calidad en ese túnel. Solamente colocamos nosotros marcos metálicos en la parte de la entrada del túnel, pero porque así estaba previsto en el diseño de hacer una estructura de concreto con marcos metálicos y con estructuras de concreto reforzado en la zona de la entrada del túnel del sistema auxiliar de desviación. Ahí están un perno, como es un perno, ahí está con una máquina lanzando concreto, otro sistema que estaba marcando ahí los concretos lanzados para cada uno de los terrenos, y ahí está una ilustración del terreno tipo 4, que es con la presencia de instalación de marcos metálicos. Nosotros como interventoría teníamos la tarea y la obligación en este proceso constructivo del túnel, del sistema auxiliar de desviación, de mirar la calidad de los concretos que se colocaran. Un concreto convencional es un concreto como el que se hace en un edificio. Ese tipo de concreto tenía que también, de acuerdo con los diseños, varias resistencias de 21, 28 y 25 megapascales. Eso es una resistencia del concreto a la compresión. Nosotros, a lo largo de la construcción de ese túnel, se hicieron muchísimos ensayos, y ahí están las gráficas donde se muestra que la línea azul inferior es la línea de la resistencia especificada, y todos los puntos que se lograron de resistencia de esos concretos están por encima de lo especificado, y el promedio de todos esos puntos siempre fue por encima de lo que el diseñador exigía para el cumplimiento de sus diseños estructurales en el sistema auxiliar de desviación. En los concretos lanzados, que son los que se lanzan con una máquina en el momento ya de la excavación,
También hay unas exigencias de chequear la resistencia de esos concretos a un día, a 7 días y a 28 días. En esas gráficas se ve la línea baja, continua horizontal, es el límite especificado, y las resistencias de todos los concretos que se colocaron allá en las diferentes edades estuvieron siempre por encima del valor exigido por el diseñador. En las lechadas de cemento es agua y cemento que se utiliza para inyectarle a los huecos donde coloco una varilla o un perno de roca que se llama, para poder sostener la roca. Esas lechadas también tienen, entre las especificaciones técnicas, unas resistencias que cumplir, y ahí están las resistencias que se ven a los 28 días, y a los 28 días están en obras exteriores y en obras subterráneas.